8 menos 5, tenemos hasta las 9 menos cuarto para en fin, las preguntas que quieren hacer y los comentarios que quieren hacer. ¿Queréis vosotros comentar algo? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta para romper el hielo. Y no había, lo han un poco en la película, lo han dicho, no había, o sea, tengo dos preguntas. ¿Cómo empezó todo? ¿No había una ruta de la seda? ¿No había ya una globalización? Por supuesto, había una ruta de la seda que había terminado. Se había terminado en el año 1453 con la conquista de la ciudad de Constantinopla por el Imperio Otomano, que no va a tener mejor idea a partir de ese momento que cerrar la ruta de la seda, lo cual es una decisión absolutamente estúpida, antieconómica, que tenía poco sentido. Imperios anteriores al Imperio Otomano, reputadamente mucho más brutales que el Imperio Otomano, como es el caso del Imperio Mongol, el que en términos territoriales ha sido más extenso a lo largo de toda la historia, bien es verdad que fue efímero, pues este imperio brutal, porque lo era brutal, sin embargo no cerró la ruta de la seda. Lo que hizo es decir, puesto que los comerciantes están haciendo pingües beneficios, los vamos a hacer todos, y estableció una serie de peajes en la ruta que había que pagar y ya está, y todos contentos, los comerciantes muchísimo y el imperio mongol más. Pero sin embargo los otomanos no tuvieron esa idea, que no tenían más que haber repetido de sus predecesores, y cerraron la ruta de la seda, lo cual pone a las potencias del sur de Europa, es decir, la naciente España, Castilla, Aragón, Portugal, que va a ser la gran potencia del siglo XV, no se equivoquen ustedes. La gran potencia del siglo XV no es ni Aragón, ni Castilla, ni Francia, ni Inglaterra. Aunque si uno coge un libro sobre la historia del siglo XV, lo único que estudia es la Guerra de los 100 años, en la que se pasaron a mamporrazos todo el siglo, buena parte del siglo, ingleses y franceses. Sin embargo, los portugueses, que han terminado ya su reconquista, están completamente desimplicados de ella, porque su vecino oriental es ya un reino cristiano, que es Castilla, pues se lanzan a la mar, haciendo importantísimos descubrimientos en el Atlántico: Cabo Verde, Madeira, Azores, la costa occidental africana, y todo esto encaminado a recuperar esa ruta de la seda, puesto que ya no puede ser terrestre, y puesto que ya no se puede cruzar la ciudad de Constantinopla y todas aquellas que cierran Europa por su parte nordeste y occidental, pues Portugal intenta recuperarla por una vía marítima oriental, quedándole a Castilla una única posibilidad, que es la de ensayar, la de experimentar, la de buscar la ruta occidental. Y esa es la historia de la nueva ruta de la seda y su búsqueda, no es otra. Si me permites, Luis, completar un poco tu magnífica respuesta. Las potencias ibéricas, España y Portugal, se lanzan al mar y se lanzan buscando algo que a día de hoy nos parece prácticamente ridículo. Eso que encontramos en cualquier supermercado en los botes de Carmencita, buscando las especias. Fueron las especias, la búsqueda de conseguir esa importación de las especias, lo que realmente cambió el mundo, lo que fue el pistoletazo de salida para que España y Portugal se lanzaran a descubrir, como muy bien dice Luis, muy a menudo, creo que el 66% de la superficie del planeta. Y fue el pistoletazo de salida también para que España acabara ejecutando tantas aventuras que nos han narrado en la película. Pero me gustaría escuchar sus preguntas, me gustaría que esto fuera una charla entre amigos, que participasen, que hubiera inquietudes. Así que les cedo la palabra a ustedes. Perdona, porque sí. Yo quería apostillar una cosa que siempre me ha parecido importante. Parece que la ruta de la seda era simplemente un tema económico, y no era así. Cuando los otomanos cortaron la ruta de la seda, yo creo que lo que tenían una intención era de no facilitar el suministro de los ejércitos europeos y poderlos combatir más fácilmente, porque más que el dinero que se podía obtener era el abastecimiento de los ejércitos en unas condiciones razonables. Por eso yo creo que los mongoles no lo hicieron, pero los otomanos sí, porque tenían otra idea. Esto viene de tecnología de alimentos, que estaba yo. Un momentito. Sí, simplemente una... ¿Se oye? No.
Hay que subir. Ahí. Sí, simplemente un apunte para no extenderme. Según la Universidad de Cambridge, lo que luego fue el intercambio comercial entre la monarquía hispánica y China superó a la ruta de la seda durante 1000 años. Es decir, el intercambio de mercaderías que se produjeron entre el imperio hispano y China superó en 2 siglos y medio a 1000 años de la ruta de la seda. Simplemente para que nos hagamos una idea del intercambio comercial que se produjo y el impacto general que tuvo absolutamente en todo el mundo. Es algo totalmente desconocido, no se habla, pero sin embargo los chinos lo tienen muy claro. Los chinos en sus planes de estudio lo cuentan a sus estudiantes, sin embargo nosotros no. Lo cual tiene una lógica. La lógica es que el transporte se hace por barcos, mucho más fácil y mucho más económico que hacerlo por tierra y por carrozas. Bueno, pues hay que abrir un turno. Venga, ¿quién se anima? Con una preguntita habrá. Mire, cuento yo una anécdota. Alguien se habrá quedado con dudas. Hola, mira, yo me llamo Víctor y yo quería saber la importancia que tenía la Escuela Económica de Salamanca con referente a la hispanidad y la primera globalización, porque ustedes hablan de mercado, de ruta de la seda, pero nosotros tenemos una importante escuela, que era la Escuela de Salamanca, a la que nadie ha dado nunca importancia, pero ha sido una de las escuelas que sentó pues las bases del mercado. Nadie las ha dado nunca porque todo el mundo ha pensado que el mercado ha sido los anglosajones o holandeses con su imperio marítimo, pero realmente la Escuela de Salamanca sentó las bases de lo que luego posteriormente nos cumplían los anglosajones. Yo soy un neófito, si podía hablar ilustrarme un poco de la Escuela de Salamanca y su importancia. Bueno, si no hay otros ponentes que quieran Yo hablar. creo que Rafa es el más apropiado para dar una respuesta a este tema, realmente porque está muy relacionada con su libro, precisamente. Sí. Bueno, realmente la carrera de Indias y el Galeón de Manila no es fruto de un pensamiento económico propio de la Universidad de Salamanca. Realmente la Universidad de Salamanca lo que hace es posteriormente analizar esto y va a haber personajes destacados como el padre Mairena, que nos va a hablar de algo que no había sucedido nunca, que es lo que le llama el envilecimiento de la moneda. El Galeón de Manila y la carrera de Indias lo que hacen es distribuir, son como enormes bombas de distribución de plata americana española. La van a distribuir por Asia, 1/3 va a viajar a Asia y 2/3 van a viajar a América. Se va a producir un fenómeno que nunca había sucedido, que no sabían cómo explicar, y es que de repente los precios suben y no saben cómo explicarlo. Ellos sabían que cuando había malas cosechas subían los precios de los alimentos, pero en este momento no hay malas cosechas y los precios suben sin parar. ¿Qué está pasando? Pues el padre Mairena es el primero que lo identifica, es la inflación. Esa enorme cantidad de plata que estaba llegando estaba produciendo un alza de los precios y además una depreciación de la plata. No es casual que cuando se produce precisamente esta depreciación de la plata es en torno a mediados del siglo XVII, es cuando España comienza a decaer en Europa. No es una caída vertiginosa, pero sí que es verdad que desde ese momento se empieza a poner el peso en el otro lado de la balanza. Así pues, vemos como efectivamente la plata americana tuvo una influencia económica muy grande en el mundo. Hay otras naciones que comerciaron con Asia, comerció Holanda, comerció Portugal, comerció Inglaterra, pero solo los españoles inundaron de plata el mundo. Ya lo dijo el economista alemán André Günther Frank, que la plata española giró por el mundo e hizo girar el mundo. En la versión larga, solo un dato más, en la versión larga de esta película, que hoy no hemos visto, se llega a decir
que el 70% de la plata que circulaba por el mundo, por un lado propiciando la construcción de América y por otro lado propiciando la construcción de la primera globalización que da título a la película, provenía del Potosí. O sea, fíjense ustedes la importancia que tenía, eso lo dice el documental, yo no sé si hacer mío el dato, me parece incluso exagerado, pero en la versión larga de la película se dice esto: 70% de la plata que circulaba en aquel momento por el mundo era plata del Potosí, plata española hispanoamericana. Junto con las minas, bueno, perdón un momento, Marcelino, solo apuntar un momento a Luis. Junto con las minas de Potosí, junto a las de Zacatecas y Guanajuato, descubiertas muy poco después, van a proporcionar el 85% de la plata que se extraiga durante 250 años. Tal era la importancia de la plata española. Si yo quería hacer un pequeño apunte, yo voy haciendo apuntes sobre la Escuela de Salamanca, ¿no? Suele decirse que la Escuela de Salamanca es la que establece los inicios del sistema liberal. Honestamente, tengo que decir que quien dice eso no ha profundizado en los sabios de la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca no es liberal. Que un animal tenga 4 patas y que además camine a 4 patas no significa que sea perro ni que sea caballo. Evidentemente hay aspectos que coinciden, pero la escuela austriaca, que ha querido plantear a la Escuela de Salamanca como un proto-modelo liberal, honestamente se equivoca. De hecho, hay algunos libros muy interesantes españoles donde tiran por tierra este planteamiento. La Escuela de Salamanca es católica y por tanto no puede ser liberal. Es católica, que eso no significa que no tenga aspectos que después el mundo liberal se haya apropiado de ellos, como de tantas cosas, ¿no? Creo que es muy importante tener eso en cuenta, porque se ha puesto muy de moda hablar de la Escuela de Salamanca como una protoescuela liberal, y no es así. Y saliendo del plano meramente económico, hay otras aportaciones de la Escuela de Salamanca que son fundamentales. La primera y más importante de todas ellas es el derecho internacional y el derecho natural, que es producto de los frailes españoles, un dominico, Francisco de Vitoria, un jesuita como Francisco de Suárez, y también, como muy bien se ha dicho, me tienen ustedes que disculpar porque tengo un pequeño problema, que es que mi hija, pues está embarazada y en estos momentos está en el hospital viendo una pequeña cosita, no es nada importante, pero por eso estoy pendiente del teléfono. Quería decirles que la otra gran aportación de la Escuela de Salamanca se ha citado con mucha claridad y con mucha extensión en la película, es precisamente el calendario gregoriano, no es el baladí, estamos hablando de una cosa de una importancia máxima. ¿Qué es lo que había ocurrido? Venía rigiendo el calendario juliano desde el año 46 a.C., puesto en vigor por Julio César, ideado por el astrónomo griego Sosígenes, que tenía un pequeño desfase, que a la altura del año 1582 era ya de 10 días. El año legal, a lo largo de 1600 años, se había separado del año meteorológico, vamos a decirlo así, en 10 días. Eso había que calcularlo, no era nada fácil, y eso lo va a hacer en el año 1515 la Universidad de Salamanca. Luego, curiosamente, dentro de este espíritu que rige en lo que es la redacción, el relato de la historia española, van a pasar por ser los verdaderos ideólogos y los verdaderos calculadores del calendario gregoriano, 2 frailes, uno de ellos holandés y el otro de ellos italiano. Pero es que cuando estos frailes empiezan a tocar el tema a la altura del año 1570-1580, 60 años antes, ya lo habían puesto negro sobre blanco precisamente los científicos de la Escuela de Salamanca en el año 1515. Y esa reforma que habían ideado estos frailes españoles en la Escuela de Salamanca es la que va a hacer suya el Papa Gregorio XIII en el año 1582. Y para terminar con este epígrafe, les voy a dar un dato curioso. El 4 de octubre del año 1582 se produce una importante muerte en el mundo, que no es otra que la de Santa Teresa de Jesús, que si se dan ustedes cuenta, celebramos el 15 de octubre, siendo así que ella había muerto el 4 de octubre de 1582.
¿Por qué esto es así? Le habría correspondido ser celebrada el 4 de octubre, pero el 4 de octubre ya se celebra Francisco de Asís. Nunca la Iglesia permite que dos santos importantes se celebren el mismo día. Le habría correspondido, por esa razón, ser celebrada el 5 de octubre, pero es que el 5 de octubre no existió. El 5 de octubre de 1582 no existió. En su lugar era el 15 de octubre de 1582, razón por la cual al día de hoy celebramos el Día de Santa Teresa el 15 de octubre. Pues muy bien. Perdón, es que no han hablado sobre la leyenda negra para mí, que la edición fue Fray Bartolomé de las Casas, que era un español. Diciendo que los españoles se portaban fatal con los indios. Pégate un poquito más, por favor. Pégate un poquito más el micrófono y habla más fuerte. Que no se habla de que para mí el que inició la leyenda negra fue Fray Bartolomé de las Casas, porque decía que los españoles maltrataban a los nativos, los trataban fatal, y que sin embargo que no creían que fueran hombres, pero sin embargo a él los negros sí le parecían que no eran hombres y que había que maltratarlos. Y entonces, claro, en eso los ingleses y los holandeses, que son muy listos, apoyaron para iniciar la leyenda negra, para mí. Pero yo Que se apoyaron en Fray Bartolomé de las Casas. Más alto, espérate. Bueno, voy a contestar yo porque Marcelino no lo ha entendido muy bien y la otra persona tampoco no lo sé. No está encendido. No está, pues yo tampoco. A ver. Bueno, que le voy a contestar yo. Tampoco. ¿Se oye ahora? ¿Se oye? Bueno, Fray Bartolomé de las Casas, Luis, que le tiene muy estudiado, dice que hizo historia a su pesar. Él tenía problemas de exageración en sus escritos, que fue lo que necesitaron las potencias que querían denigrar y, digamos, meterse con España para plantear la leyenda negra. Él tiene, del libro de la destrucción de las Indias, por lo visto se hicieron como 65 ediciones en un corto espacio de tiempo, que el Quijote, siendo un libro de gran importancia, pues me parece que tuvo 20, una cosa así. Entonces está claro que lo aprovecharon y él no lo supo porque murió antes, pero realmente ha sido un clavo en la historia de España que bueno, que también es conveniente ponerlo en su lugar y sacarnos un poco el clavo, pienso yo. Buenas tardes. Yo quería preguntar vuestra opinión, más bien las causas de un artículo que publicó ayer el periódico El País, que se titulaba "El plan de Ayuso para celebrar la hispanidad en las aulas desata las críticas de la comunidad educativa". Tiene un enfoque franquista. Yo no puedo entender por qué hay tanta gente supuestamente culta, supuestamente formada, que no para de tirar piedras contra el propio tejado de nuestra historia, sobre todo ignorando lo que hay de positivo. ¿Por qué ocurre esto? Hoy, no hace 4 años. ¿Por qué ocurre? Si España ya no es una potencia enemiga de nadie. Bueno, voy a tomar yo primero la palabra, aunque estoy seguro que Rafael va a tener mucho que decir aquí. Hay una cosa que tenemos que entender. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Y no es una guerra cultural, es una guerra civilizatoria, es mucho más profunda. Y si no entendemos eso, no vamos a entender prácticamente nada. Entonces, no se trata de que alguien no quiera ver lo que parece que es evidente, porque el que hoy en día, formando parte del mundo académico,
no quiera ver determinadas cosas y no quiera ver lo que es la historia y no quiera ver lo que fue la realidad de la historia de España y del conjunto de la hispanidad, no es porque esté ciego, no es porque sea tonto, salvo que tengamos docentes que sean tontos. Entonces el problema será de lo mal que los elegimos. Aquí hay otra serie de implicaciones. Las mismas implicaciones que existen en los medios de comunicación y las mismas implicaciones que hay en determinadas ONGs que se dedican ahora a cuestionar la celebración del Día de la Hispanidad según se está celebrando estos días, ¿no? De hecho, salía también información, creo que hoy o ayer, de que había una serie de colectivos de inmigrantes hispanoamericanos que protestaban tal como se estaba celebrando el Día de la Hispanidad. Esta gente, ¿qué les sucede? Las manos negras existen, no nos equivoquemos, las manos negras existen. Y la única civilización realmente existente que puede hacer competencia a la civilización que hasta el momento era, digamos que la dominante, que es ni más ni menos que la anglosajona, la única es la hispana. Y evidentemente para quebrar la posibilidad de que la civilización hispana emerja o reemerja con fuerza, siempre han sido necesarios los traidores internos. Esto es una constante en toda la historia. No tengo más que decir porque desde el punto de vista interno seguro que Rafa tiene más cosas. Bueno, yo solo quería contar que esta misma mañana hemos estado en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid. Han intervenido 4 partidos y un partido con bastante peso en España ha dicho que hispanidad, que para ellos hispanidad es una hispanidad abierta, una hispanidad en la que caben los tacos mexicanos, la música colombiana, pero también cabe la comida rumana o cabe una mezquita llena de fieles, cabe todo eso en la hispanidad. Nosotros hemos contestado que está el vídeo grabado, si algún día les interesa lo pueden ver. Y lo que yo he dicho es que la hispanidad es un concepto distinto. Ellos lo que buscan es la universalidad, no la hispanidad. Si la hispanidad es universal, deja de ser hispanidad. Esta ha sido la versión suave. Luego otro partido nos ha llamado lo que tú acabas de decir, franquistas, por supuesto, también fascistas, genocidio, exterminio, colonialismo, es decir, una auténtica, desde mi punto de vista, una auténtica alucinación colectiva, porque nosotros estamos acostumbrados, quizá mal acostumbrados, porque en democracia es bonito escuchar todas las opiniones, incluso aunque parezcan absurdas, estamos acostumbrados a movernos un poco entre nosotros, pero cuando ves a alguien con cara y ojos decir lo mismo que dice el artículo del País, les puedo asegurar que impresiona. Seguiremos divulgando como actos como este y seguiremos intentando pues que cambien su visión, que entiendan un poco lo que es la hispanidad y que entiendan que esto no tiene nada que ver con política, sobre todo no tiene nada que ver con política. Yo por añadir algo siempre lo menciono con frecuencia. Hay un vídeo que probablemente muchos de ustedes hayan podido recibir en sus teléfonos, es muy breve, es un programa de televisión en el que aparece una presentadora, que esta vez no voy a decir su nombre, bien conocida, y que le preguntan por Hernán Cortés y entonces pues empieza a pegar carcajadas, un genocida, no sale de ahí, genocidio. No contaba esta presentadora que en aquella ocasión no le acompañaba el corifeo de siempre, sino que había una persona sensata, que había estudiado, que había leído, no muy caracterizada por formar parte de la otra parte del espectro político, que era el que fuera ministro Margallo en su momento. Y simplemente le dio 4 o 5 datos con toda calma, sin intentar excitar las carcajadas de nadie, ni ponérsele la boca gorda, ni los ojos fuera de sus órbitas, ¿no? Aportó 4 datos. No fue capaz la presentadora esta en cuestión de rebatir lo más mínimo. Se quedó callada. Se quedó absolutamente callada. Es decir, en cuanto se sale del plano de la carcajada, del plano del lugar común, de la frase hecha, que todos van a reír
y no saben muy bien por qué, realmente los argumentos son nulos. Y les aseguro que el ministro Margallo respondió con toda calma, con toda tranquilidad, con toda serenidad, con toda amistad, con cariño, dando 3 o 4 datos, nada más. Se produjo el silencio. Esta es la calidad que nos encontramos muchas veces en el relato que estamos precisamente combatiendo. Yo sí, solo añadir una cosa desde el punto de vista puramente histórico. Esta visión de determinado sector político español es moderna, no es antigua. Si uno lee los textos de Prieto, de Azaña, de Fernando de los Ríos, ve que en esos textos hay un concepto de España, hay un concepto de la unidad. Concepto que, desde nuestro punto de vista, desgraciadamente, ha ido evolucionando con el tiempo a peor. Buenas tardes. Abundando en lo que decía el compañero antes respecto de la leyenda negra, ¿ustedes no creen que es el pueblo español el que tiene parte de culpa en esto? Me pongo un ejemplo. Todos conocemos las películas de los norteamericanos con John Wayne matando indios. Con el tiri, eso lo conocemos todos. En cambio, el pueblo americano no se ha rebelado contra esta situación, los tienen aislados. Y en cambio, aquí en España estamos muy preparados para echarnos siempre piedras contra nuestro propio tejado. No ha pasado con los holandeses, con lo que hicieron en África, no ha pasado con los ingleses, pero en cambio los españoles parece que no aprendemos. Luego, por tanto, tiene que haber algo en el pueblo español, en el propio pueblo español, que facilita este tipo de cosas. No solamente el que algún ilustrado con mucha formación, sino en el propio pueblo español que compra estas ideas. Si algo caracteriza la leyenda negra antiespañola, y antes que yo ahora lo ha dicho en la película Alfonso Guerra, es precisamente la autoaceptación que hacemos de la leyenda negra. Esto es un fenómeno, lo dice él y lo suscribo plenamente. Es algo absolutamente único. No hay un solo país en el mundo que acepte su leyenda negra con la naturalidad y el cariño con la que lo aceptamos los españoles. El evento que acabo de mencionar es un poco revelador, porque la cogemos con un cariño a nuestra leyenda, que es algo impresionante. Al día de hoy, lo estamos presenciando todos, se está generando en el ambiente intelectual, en el ambiente periodístico, en la calle, multitud de leyendas negras. Si uno está atento, escucha una leyenda negra anti-yanqui, o escucha una leyenda negra antirrusa, escucha una leyenda negra anti-israelí. Todos aquellos que ejercen algún tipo de poder en la sociedad con la que les toca convivir, generan de manera necesaria, imprescindible, es así, los seres humanos somos así. Hay comportamientos que son inevitables y que se repiten de una manera inexorable. Generan una leyenda negra contra ellos, pero es que ellos se defienden. Es lo grande, todos se defienden. Y además incluso les voy a decir una cosa, el primer instinto es defenderse con la mentira. Muchas veces, sí, pero hay un instinto de autodefensa. No, eso que tú dices no lo he hecho. Y a lo mejor sí lo han hecho. Luego en un segundo momento vienen ya argumentos más cabales, más certeros, que sirven para combatir esa leyenda negra. Pero es un instinto que la gente tiene. Es normal si a ti te acusan de algo, incluso de un asesinato. Pero lo primero que harás es decir que no lo has cometido. Bueno, pues la española es esa raza, es esa nacionalidad. Te dicen, has cometido un asesinato. Y dicen, no, he cometido 2. ¿Y cuál es el otro? Y el otro es ese señor, no, pero si ese señor está vivo. Somos así, es increíble. Y ya para terminar con eso, he buscado explicaciones para que esto sea así. Están en mi libro, de hecho. Eran 3 o 4, yo recuerdo 2 que me parecen las más importantes. La primera es la propia decadencia. La decadencia lleva a este tipo de comportamientos. Cuando uno es decadente, pierde su autoestima, pierde su autodefensa, su sentido de autodefensa, y al final puede que una reacción normal sea justamente adherirse a los enemigos, intentar adherirse al enemigo. Y luego otro que cuando les diga a ustedes va a decir, claro, y me preguntarán, sí, Luis, pero ¿por qué? El otro es nuestro pecado nacional, que existe en todas partes, ojo, existe en todas partes. Nuestro pueblo no es el único pueblo que es envidioso y que practica la envidia. Esto existe en todas partes del mundo. Quizás la ejercemos
la practicamos un poquito más que los demás pueblos. Y ahora me dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver la envidia con esa aceptación, esta autoaceptación de la leyenda negra? En este caso, esta envidia está referida a aquellos españoles que en siglos anteriores a los nuestros hicieron las cosas mucho mejor que nosotros. Y esa envidia sobre ellos, por haber hecho las cosas mejor que las estamos haciendo nosotros ahora, es la que nos lleva a aceptar todo lo malo que se diga de ellos, sin darse cuenta que al mismo tiempo lo están diciendo de nosotros. Yo quiero hacer hacer un planteamiento que posiblemente no se suele decir nunca, pero creo que es fundamental. Vamos a ver. No nos olvidemos nunca que cuando España pierde la guerra hispano-estadounidense en 1898, la pierde por la traición de sus dirigentes, ¿de acuerdo? Y claro, desde entonces nos contaron a todos los españoles que aquello había sido un desastre porque teníamos unos barcos asquerosos que eran de madera y tal. Hoy sabemos que eso es mentira. Cuando España pierde América, coincide totalmente con las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales fueron absolutamente anglófilas. Y en las revoluciones liberales anglófilas se produce algo que es fundamental, que fue el pacto oligárquico. Ese pacto oligárquico se hicieron entre las oligarquías tanto españolas como las oligarquías de América, con las oligarquías anglosajonas. Entonces, no es que el español sea tonto o el español pueda ser envidioso, Luis, que lo puede ser. No, es que si al español le cuentan en el colegio, en la prensa, continuamente, un año tras otro, en el colegio, y dale que te pego, al final tú lo acabas creyendo. Es como si al niño le dicen desde pequeño, niño eres tonto, niño eres tonto, niño eres tonto. El niño va a nacer con un complejo. Claro, pero fijaros que, sin embargo, antes de la Revolución Liberal, cuando las élites españolas se afrancesaban, el pueblo se reía de ellas. De eso el término afrancesado, lo que era el pueblo liso y llano. O sea, el pueblo no era tonto. Claro, no había televisión, no había ese adoctrinamiento brutal y, sobre todo, bueno, televisión tampoco había en el siglo XIX, pero no había esas élites tan sumamente que habían hecho un pacto tan brutal con las élites enemigas. Simplemente eran afrancesados porque querían llevarse bien con la nueva dinastía, ¿no? Es imposible entender lo que ha sucedido no solo en España, sino en el conjunto de la hispanidad sin el pacto oligárquico. Esto que comento lo explica muy bien una compañera nuestra de la Junta Directiva de Puertas Abiertas al Mundo Hispano, una gran historiadora uruguaya llamada Mónica Nicoliello, que se debería leer. No se puede entender lo que pasó a partir del siglo XIX sin el pacto oligárquico que se produjo tanto en España como el conjunto de la hispanidad. Pacto, ojo, que sigue en vigor. Ese es el quiz de la cuestión, el pacto oligárquico. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera postillar lo que había dicho el anterior preguntante, y es que en esas películas del Tiri, el indio hablaba español, y en la versión inglesa de la película el indio habla español. Y los españoles, cuando tradujimos la película para verlo en los cines españoles, al indio le tradujimos al inglés. Sin comentarios. Bueno, le tradujimos a una lengua desconocida que era guachi, no era propiamente el inglés. Eso tendría una explicación, ¿no? Es decir, en la versión inglesa se ve que el indio está hablando una lengua distinta de la del comandante Custer, ¿no? Y esa lengua distinta es el español. Claro, los españoles, ¿cómo lo llevamos eso a la realidad? ¿Cómo se explica que haya un traductor cuando en la versión española todos estamos hablando español? Era un tema difícil de resolver. Esto lo digo simplemente por señalarlo, ¿no? Pero no, yo sí estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, que el western, las películas del oeste, es un vehículo de leyenda negra antiespañola de primera categoría. En este momento es el principal vehículo probablemente de la leyenda negra antiespañola, es el cine, porque
el cine es el arte que practicamos en este momento. Por eso a mí me ha parecido tan importante remarcar que con esta película se rompe un poco la tendencia, bueno, un poco no se rompe la tendencia, y con las dos películas que están a punto de ser una trilogía sobre el tema, o sea, la rotura de Hollywood frente a España, contra España. Existen libros, existen tesis en los cuales se marca claramente esa idea, y es real. Yo, si me permiten, solo volver un momento al origen del tema. Hay que decir que cuando uno lee las crónicas del siglo XVI y XVII, los españoles eran tremendamente orgullosos de su país. De hecho, eran ejemplo de orgullo nacional fuera. Incluso los autores extranjeros se rían un poco el ejemplo del Miles Gloriosus romano. O sea, los soldados españoles eran de un orgullo extraordinario. Sin embargo, es curioso cómo ese proceso ha ido llegando a todo lo contrario a nuestra propia denigración. La llegada de los Borbones, que denigraron lo que habían hecho los Austrias, lo que ha apuntado muy bien Marcelino de las revoluciones liberales. Y yo creo que el punto ya álgido y definitivo es el final del terrible siglo XIX y el desastre del 98. Ahí es donde toda la sociedad se tiñe de pesimismo y los propios intelectuales asumen ese pesimismo, y desde mi punto de vista también un poco de manera exculpatoria. O sea, su planteamiento es: no es que los españoles actuales hayamos llevado a España a este desastre, es que los españoles somos así de desastres por nuestra propia naturaleza. Algo que nuestra historia contradice absolutamente. No tienen más que ustedes ver este documental, cómo es posible que un país desastroso fuera capaz de hacer la primera globalización, de crear el Galeón de Manila, de dar el calendario, de tantas y tantas cosas, de llegar a esta exuberancia de conocimientos y de descubrimientos, como digo, España. Es imposible que un país desastroso fuera capaz de mantener 300 años de la carrera de Indias, la mayor operación logística de la historia, y fuera capaz de mantener el Galeón de Manila llevando la globalización a todo el planeta. Imposible. Volviendo al género del western, si me lo permiten ustedes, los centenares de películas del oeste, algún millar tal vez, lo que plantean todo, el factor común de todas esas películas, es una serie de colonos anglosajones provenientes del este y que van difundiendo la modernidad y van difundiendo la instrucción y la civilización frente a una serie de pueblos que son absolutamente salvajes y que solamente están contra la civilización. Lo que no nos dicen esas películas del oeste es que esos pueblos salvajes no son tal. Esos pueblos salvajes han sido ya instruidos y evangelizados por una comunidad que está en esos territorios con anterioridad a la que viene desde el este. Uno de los hechos que peor conocemos los españoles es precisamente que 2/3, fíjense lo que les estoy diciendo, 2/3 de los Estados Unidos fueron en algún momento de su historia españoles. Desde el Mississippi, que es un río que va del norte al sur, partiendo Norteamérica en 3 partes. A la derecha, una parte que es anglosajona. A la izquierda, 2 partes que son hispanas. Durante algún siglo, en alguno de esos territorios, y durante más de medio siglo, en esos territorios, todo eso fue español, fue instruido por los españoles, fue evangelizado por los españoles. Y en realidad, si nos ayudaran, nos daríamos cuenta de que eso es así, viendo las películas. Esos indios cabalgan, esos indios manejan el caballo como nadie, esos indios practican la ganadería, grandes rebaños de búfalos. Esos indios, no nos lo dicen en las películas, tienen propiedades. Esas propiedades están registradas por los frailes franciscanos que los han evangelizado e instruido. Muchos de esos indios son católicos, muchos de esos indios, como ya se ha apuntado aquí, hablan español, y eso sí lo reconocen las películas norteamericanas del tema. En realidad, el planteamiento básico de esas películas no es real, no es la civilización la que avanza contra el salvajismo. Son 2 civilizaciones que están chocando y que son distintas. Es la civilización anglosajona que extermina a su paso, que se encuentra lo que queda de la civilización hispánica. España, por cierto, ya no está en esos tiempos en América.
Está lo que ha dejado, que son esos indios españoles, que son los que se defienden. Es una civilización anglosajona del exterminio contra una civilización española de la asimilación y del mestizaje. Y ya para terminar con este tema, simplemente les recuerdo, la conquista del norte de América es probablemente, aunque no lo sepamos, la parte más bella de la conquista española, porque esa ya no se hace con soldados, no son los soldados los que van delante y los misioneros detrás consolidando lo hecho, es al revés, son los misioneros los que van delante, alcanzando acuerdos con los indios, instruyéndoles, evangelizándoles, hispanizándolos, y son los soldados los que van detrás, unos pocos, por lo que pudiera pasar. Yo quería simplemente, con permiso, un minuto, porque me parece muy importante, ¿no? La pregunta que surgió por ahí, que con los focos no se veía bien, sobre el por qué los españoles, ¿no? Pues hemos asumido la leyenda negra, ¿no? Y tenemos esta autoestima como la tenemos hoy. Como bien decía Rafael, el español se caracterizaba por su tremendo orgullo. Y además, cuando las conquistas de Napoleón y en las guerras napoleónicas en España, una cosa que les sorprendía tanto a los franceses como a los ingleses es el orgullo de los campesinos, que les miraban a la cara a los oficiales, cosa que no estaban acostumbrados que pasara ni en Francia ni en Inglaterra. O sea, el campesino le miraba la cara, no agachaba la cabeza. Y vuelvo al pacto oligárquico y pongo ejemplos. Cuando todos sabemos que en el siglo XIX el desarrollo del ferrocarril, independientemente que en algunos lugares fuera más rápido o menos rápido, fue todo con tecnología británica, con tecnología inglesa, y participaron totalmente en esos beneficios. Que sepamos que en Sudamérica, la Sudamérica independizada, tenía recursos y tenía ingeniería y tenía tecnología suficiente para haber desarrollado los ferrocarriles por sí mismos. Sin embargo, las oligarquías que se hicieron con el poder prefirieron que lo hicieran los ingleses. ¿Por qué? Los ingleses no estaban dispuestos a hacer nada si no tenían un mínimo de beneficios. Si no se llegaba a ese mínimo de beneficios, no lo iban a hacer. Entonces, ¿qué hicieron las oligarquías que se hicieron con el poder? Asegurarles ese beneficio mediante subvenciones que salieron del dinero del pueblo liso y llano. Si las subvenciones las hubieran aplicado a la industria nacional, hubieran desarrollado los ferrocarriles, las empresas que estaban emergiendo en ese momento de origen de capital argentino, paraguayo, uruguayo, peruano. Sin embargo, no, se lo dieron a los ingleses. Y permitidme que los diga, lo mismo sucedió en España. El siglo XIX es terrible porque es el siglo de la tomadura de pelo de todos nosotros. Quedan 5 minutitos para una última pregunta. No te oigo. Vamos a ver, viendo este documental me vienen a la cabeza muchas cosas, y hay una que quizá, dada la circunstancia de España en estos tiempos, es un poco abrir la caja de los truenos, pero se me ha venido a la cabeza el descubrimiento, colonización y todo lo que ocurrió en América. ¿Lo hicieron los españoles o lo hicieron los castellanos? Una cosa que dejo ahí puesta. Y por otra parte también el que veamos cómo se derriban las estatuas de colonizadores, fundadores, conquistadores, descubridores, como hemos visto en el documental. Eso es un renacimiento de la hispanofobia, porque si había esas estatuas es que aquellas mismas élites de esos países reconocían un valor a aquellos personajes. Entonces, ¿qué ha pasado para que, si aquellos se reconocían y se les erigían estatuas, hoy se les derriben? Hay una especie de pleitesía a lo norteamericano, a lo anglosajón, que a mí me indigna cuando dicen los latinoamericanos, y americano se reserva para los anglosajones. Algo así como si los ingleses fueran europeos y los demás fuéramos latinoeuropeos, hermanos europeos, europeos. Vale, hay otra persona que quiere hacer una pregunta. Está muy bien. Que haya una pleitesía a todo lo, en este caso, a los. Sí, ahí hay una persona, la última pregunta, o una cuestión.
lo hicieron los súbditos de la corona de Castilla, no los castellanos. Eran castellanos, vascos, navarros, asturianos, cantan. No, ya, que estamos cortando, son preguntas. Pásale la última pregunta, por favor. Bueno, dos datitos, sí, fueron castellanos, pero hubo participaciones importantes de otros personajes de otras partes de España. Por ejemplo, el 55%, el primer rey de España es Fernando el Católico, ni siquiera Isabel la Católica. Fernando el Católico es rey de Castilla y rey de Aragón. Los títulos que va a recibir por la Concordia de Ávila y demás va a ser de Castilla y de Aragón. Isabel la Católica no fue reina de Aragón, solo fue reina consorte de Aragón. Pero le está diciendo que, por ejemplo, la financiación de la expedición descubridora la hace un aragonés, un judío converso aragonés, que es precisamente el tesorero de Fernando el Católico. 55% del coste de la expedición lo cubre Luis Santángel. La primera misa que se da en América, parece que es en el tercer viaje de Colón, la da un cura que es catalán. Hay que conocer pequeños detalles, pequeños factores de la historia que nos ayudan a comprenderla mejor. Un proyecto eminentemente castellano, eso no cabe duda, pero la participación de los demás reinos hispanos fue cierta, y a partir de un determinado momento, que es el siglo XVIII, ya es un proyecto claramente español, no solo castellano. Bueno, la última, por favor, que si no nos echan. ¿Alguien había por allí? No, pero pregunta, o sea, una cosa breve. No pregunta, no discursos. Paco, Lo que estoy viendo últimamente, es una apreciación personal, subjetiva, es que se combate con la leyenda negra contra una leyenda blanca. Y muchas veces se están afirmando cosas que históricamente no son suficientemente precisas o que desaparece cualquier aspecto crítico. Mi pregunta es, ¿creéis que esa es la mejor forma, digamos, de cogerles el relato, como dicen ahora, a los negrolegendarios o no? La respuesta no puede ser otra que no. No podemos oponer a una leyenda negra a una leyenda rosa, pero es que nosotros no estamos intentando crear una leyenda rosa. Lo que queremos es conocer la historia. Lo contrario para nosotros de la leyenda negra no es la leyenda rosa. Lo contrario de la leyenda negra para nosotros es la historia. ¿Qué es esto, leyenda rosa, verdad? Yo esta mañana, cuando he salido de la Asamblea de Madrid, pensaba, tenemos que hacer una conferencia que se titule Los errores históricos de España, para contar también aquellos equívocos, aquellas cosas que no fueron correctas. Probablemente eso. Bueno, muchas gracias.